Buenas tardes, iglesia. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos el día de ayer y acerca del Espíritu Santo. Y hoy vamos a estudiar acerca de la personalidad del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona y cada persona pues tiene su propia personalidad, su propia composición en carácter, en gustos, en deseos, en sentimientos, todo. Entonces vamos a mirar un poco acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Este tema de la personalidad del Espíritu Santo, esto nos trae una suma importancia fundamental en nuestra doctrina como cristianos, que podamos nosotros comprenderla. Negar esta realidad, esta doctrina de la personalidad del Espíritu Santo, pues equivale a negar su verdadera existencia. Negaríamos la existencia de Él, como también la existencia de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo que enseña las Escrituras sobre este tema, negaríamos mucho de la Biblia. De hecho, estaríamos negando el libro de los Hechos, donde es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Entonces es de suma importancia pues de que nosotros atendamos a ella, es fundamental en nuestra vida cristiana. Entonces, no obstante ello, entonces la personalidad del Espíritu ha sido negada por muchos tiempos, ha sido negada por muchas épocas. La personalidad se le atribuye a una emoción, a un evento, se le atribuye a una fuerza activa nada más, sin personalidad, se le atribuye solamente a los milagros, pero no una personalidad. Entonces esto se ha negado por mucho tiempo. En los tiempos más recientes su personalidad ha sido negada por ciertos grupos religiosos, ¿okay? Los también teólogos liberales, también teólogos ortodoxos, y así podríamos mencionar algunos sistemas religiosos o doctrinas o grupos que han negado que la personalidad y la esencia de quién es el Espíritu Santo. Entonces, con frecuencia, los que niegan su personalidad propia al Espíritu, usan la palabra personificación en lugar de personalidad. ¿Okay? Pero el término no tiene para ellos el mismo significado que el que tiene la palabra personalidad en este tipo de doctrina. Es algo muy diferente, personificación a personalidad, porque personificación se lo puedes dar a un objeto como ejemplo, a un símbolo, nada más, sin emoción, sin sentimientos, sin parecer, sin decisiones, o sea, sin personalidad, solamente una personificación en algo, es algo nada más para ellos, pero el Espíritu Santo es alguien. Entonces, vamos a mirar las razones en que se apoya la doctrina de la personalidad. ¿Okay? El Espíritu Santo tiene los atributos que corresponden a la personalidad. Todos los atributos que una persona tiene para ser llamada persona o personalidad, que tú puedes describir de alguien, todo ello también lo tiene el Espíritu Santo. Si la personalidad consiste simplemente en poseer intelecto, emociones o sensibilidad y voluntad, entonces se puede demostrar fácilmente que el Espíritu Santo tiene personalidad por cuanto tiene inteligencia, tiene emociones y tiene voluntad propia. Por eso el Espíritu Santo tiene personalidad. En primer lugar, quiero hablar del intelecto. El intelecto, o sea, el Espíritu conoce y escudriña las cosas de Dios. El Espíritu Santo tiene intelecto, tiene pensamiento, razona por él mismo. Tanto así que el Espíritu conoce y escudriña las cosas de Dios.
En 1 Corintios capítulo 2, verso 10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo tiene intelecto, ¿okay? Tiene conocimiento, indaga, busca. Esta palabra escudriñar o que escudriña es la palabra del griego ereunao y significa forma anterior, significa escudriñar, significa examinar mediante la idea de inquirir, buscar, y es figura de una investigación, investigar. Entonces esto es lo que hace el Espíritu Santo, ¿okay? De una forma de escudriña, que examina, que inquiere, que busca, que investiga. Entonces el Espíritu Santo busca lo anterior a, o sea, examina para dar un veredicto e investiga. Entonces el Espíritu Santo no es una emoción momentánea. El Espíritu Santo no es una emoción que sientes en el momento que estás pasando, en las situaciones que estás viviendo, sino que el Espíritu Santo busca lo anterior a. O sea, Él busca las razones, Él busca los porqués, Él examina para empezar a dar un veredicto, Él investiga, el Espíritu Santo. Entonces, su divinidad se desprende de su conocimiento privativamente divino. ¿Ok? Entonces, el Espíritu todo lo sondea, aún las profundidades de Dios y las cosas de Dios que nadie las conoce, solamente el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo busca, escudriña, sondea todo lo de Dios, ¿ok? Y busca lo anterior a. Entonces el Espíritu Santo no actúa solamente en el momento de una emoción, sino que el Espíritu Santo tiene el conocimiento previo de todas las cosas anterior a lo que está sucediendo. Él sabe, Él conoce. Entonces es el Espíritu Santo, por eso podemos decir que tiene intelecto. Pablo entonces establece que la única persona que nos puede decir algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. ¿Sí? Él es el que nos puede decir algo y nos puede revelar algo de Dios mismo, porque Él escudriña lo profundo de Dios. Si tú y yo queremos saber de Dios, conocer a Dios, si tú y yo queremos saber los propósitos, los planes, los diseños de Dios, tenemos que venir al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien escudriña las profundidades de Dios. Entonces nosotros no podemos querer buscar algo de Dios, procurar conocerle, saber su plan, su propósito, sin tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te revela, el que te muestra, el que te enseña, porque Él escudriña lo profundo de Dios. En Isaías capítulo 11, verso 2, dice, reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, Isaías, cuando está hablando esta palabra, nos habla que el Espíritu de Jehová da al creyente su capacidad de gobernar. El Espíritu Santo te da una capacidad de gobierno en tu vida, una verdad que se manifiesta plenamente en el ministerio de Cristo. El Señor Jesucristo, Él dijo, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que el Padre me manda hacer. Lo que yo oigo del Padre, eso es lo que hablo. Entonces yo no hablo por mi propia cuenta. Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo
nos enseñó y hacía. Entonces, porque había un gobierno sobre él, y el gobierno que estaba sobre él era un gobierno del Espíritu Santo. Por eso dice Isaías de él, que sobre él, dice, reposará el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces el Espíritu Santo tiene que gobernar sobre nuestras vidas, tiene que gobernar sobre nuestros pensamientos, tiene que gobernar sobre todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Tiene que tener un gobierno absoluto. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Los distintos ministerios del Espíritu Santo que se mencionan aquí en el sentido de sabiduría, inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, de reverencia, lo cual revela la multiplicidad de manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo que tiene estos atributos como personalidad, tiene estos atributos el Espíritu Santo como una persona de intelecto. Entonces estos atributos, esta multiplicidad de manifestaciones, Él la quiere hacer en cada uno de nosotros. En primer lugar, dice que espíritu de sabiduría, para conocer el propósito de su alta investidura y actuar de acuerdo con las expectativas del Señor. Esto es lo que es sabiduría. Entonces el Espíritu Santo te hace conocer los propósitos, te hace conocer que las maneras de actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo empieza a darte la sabiduría a tomar decisiones. También nos habla de espíritu de inteligencia. Esto es para saber cómo actuar en cada circunstancia. Nosotros sabemos que pasamos circunstancias, que pasamos momentos a veces difíciles, a veces momentos que necesitamos tomar decisiones. Entonces ahí está el Espíritu Santo en tu vida para ministrarte, para que tú le puedas pedir tanto la sabiduría para que tú puedas actuar de acuerdo a las expectativas que Dios quiere y tiene para ti, y también para que te dé inteligencia y saber cómo reaccionar ante cualquier circunstancia que enfrentes. También nos ministra el Espíritu Santo consejo. Dice el Señor Jesucristo que cuando el Espíritu Santo habría de venir, Él nos enseñaría todas las cosas. Él hablaría de parte de Él, porque tomará de Él, dice, y nos hará conocer todas las cosas. Entonces el Espíritu Santo nos aconseja. Esto es para alcanzar las vías y los medios para lograr los objetivos. Entonces Él te va a dar consejo, Él te va a decir cómo lograrlo. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú quieres servir a Dios, tú quieres guardarte para Él, tú estás esperando el arrebatamiento, la venida del Señor por su iglesia, quieres ser parte de Él, cómo lograrlo, cómo actuar en determinadas circunstancias. Él está ahí para aconsejarte. Esta cualidad también expresa por un título, la palabra consejo del hebreo es pelé, que significa admirable, significa consejero, Entonces también nos ministra fortaleza, Cada uno de nosotros tenemos nuestras debilidades, nuestras preocupaciones, cada uno tenemos nuestras angustias, cada uno de nosotros tenemos nuestras, a veces, confusiones, a veces debilidades. Entonces el Espíritu Santo dice que nos fortalece. Y esta es la cualidad del poder y del valor para llevar a cabo su consejo. A veces llevar a cabo el consejo de Dios, la palabra de Dios, practicarla, a veces no es tan sencillo ni tan fácil delante de los incrédulos, delante de la propia familia. Entonces necesitamos esa fortaleza para encarar las situaciones difíciles y que se oponen a nuestra vida cristiana. La palabra del hebreo que se utiliza para fortaleza es la palabra hueburá, y eso está asociado con el título de Wibor. Wibor significa Dios fuerte.
Entonces Dios será fuerte. A través del Espíritu Santo, Dios se hace fuerte en ti. Dios se hace fuerte en ti en cualquier aspecto de tu vida. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión nos enseñó y nos dijo, el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ministra fortaleza, hace a Dios fuerte en ti. Entonces no importan las circunstancias, las cosas que estemos viviendo, Él hace fuerte a Dios en ti, el Espíritu Santo. Por eso es importante conocerlo, porque podemos ahora enfocarnos en Él, ahora hablar con Él, decirle al Espíritu Santo, necesito sabiduría para saber tus propósitos, tus planes. Necesito inteligencia para saber cómo actuar en las circunstancias. Necesito tu consejo para poder enfrentar y para poder conseguir los objetivos de mi vida cristiana. Necesito tu fortaleza para que Dios se haga fuerte en mí. Entonces esto es conocer al Espíritu Santo, su personalidad del Espíritu Santo. Y dice que también nos ministra conocimiento. Él nos recuerda las cosas. Conocimiento por el par, dice, esto es por el par de que nos informa esta cualidad acerca de tener el temor de Dios. También podemos darnos cuenta que este es el conocimiento de la voluntad de Dios, que nutre en nosotros una conciencia ética. Entonces, Él nos da conocimiento para nuestro comportamiento. Cuando nosotros nos comportamos delante de la gente, cuando nosotros nos comportamos delante de la familia, cuando nosotros nos comportamos delante de los cristianos, de los hermanos, entonces debemos de tener un conocimiento del cómo debo de actuar, qué cualidad debo de tener, cuál es el temor de Dios en mi corazón para poder tener el conocimiento correcto que nutre, que fortalece una conciencia ética. Este es conocimiento. Y también nos ministra el temor de Jehová. El temor de Jehová es la convicción constante y positiva de que es Jehová a quien hemos de dar cuentas de nuestros hechos. Entonces el Espíritu Santo pone un temor en nuestro corazón, un temor reverente, un temor bajo una convicción constante, pero una convicción positiva, que nos hace recordar que debemos de darle cuentas a Dios de todos nuestros hechos, de que tarde o que temprano vamos a rendirle cuentas a Dios. Entonces el Espíritu Santo ahí pone temor de Dios para andar íntegramente, ser íntegros en todo nuestro aspecto de nuestros hechos. Pablo dice en Efesios capítulo 1, dice en el verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra sabiduría, entonces, tiene que ver con principios prácticos y funcionales, Revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento, aplicable. Entonces, nosotros vamos a tener que ser ministrados por el Espíritu para que Él nos dé sabiduría y revelación. Entonces, la fuente divina y sobrenatural de ambas cosas, de sabiduría y de revelación, es el Espíritu Santo. Sabiduría para tener principios prácticos y fundamentales, que podamos actuar de una manera correcta, que podamos aplicar la palabra de Dios en los debidos momentos. Y revelación para nosotros tener una percepción clara, un entendimiento aplicable a nuestras vidas, que nosotros sepamos lo que Dios tiene para nosotros. Todo esto, la fuente divina y sobrenatural de estas áreas es el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 27, dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo, Él escudriña nuestro corazón. Él sabe todas las cosas que nosotros pensamos, que nosotros tenemos y no confesamos. Las cosas más ocultas, el Espíritu Santo lo escudriña, lo hace conocer, lo manifiesta. Él sabe las intenciones, de cada uno de nosotros. Dice, y conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, nosotros podemos tener un sentir, podemos tener una emoción, podemos tener nosotros una situación que estemos pasando. Y a veces nuestro corazón nos engaña. El corazón nos engaña por las situaciones. Somos muy emocionalistas, somos muy almáticos. Entonces de repente pensamos que algo que sentimos es de Dios, o pensamos que algo que sentimos es verdad, aunque vaya en contra de Dios, o que por las circunstancias es válido las decisiones que tomamos. Entonces eso nos hace que nuestro corazón nos engañe, porque engañoso, dice, y perverso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, dice, que escudriño el corazón y el pensamiento para darle a cada uno sus obras, conforme a sus obras. Entonces debemos de darnos cuenta de que el Espíritu Santo escudriña nuestro corazón, y debemos de hablar y decírselo al Espíritu Santo, que lo escudriñe. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera dice que conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios a veces no es lo que sentimos, no es lo que estamos pasando en las circunstancias, no es las decisiones que a veces queremos hacer tomando como excusa lo que estamos viviendo. No, debemos de conocer la voluntad de Dios, porque es de esa manera, conforme a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo va a interceder, se va a presentar delante de Dios a favor tuyo, a favor mío. Entonces eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces se afirma entonces que el Espíritu Santo tiene mente, tiene intelecto, y que tiene facultad de enseñar a los hombres, de guiar a los hombres. Entonces eso es lo que es el Espíritu Santo, de una manera intelectual, de una manera inteligente, que tiene mente. Entonces quiero dejarlo aquí, este pequeño tema, y vamos a seguir con la personalidad del Espíritu Santo, y vamos a hablar de las emociones, y vamos a hablar de la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestro siguiente tema. Bendiciones, espero que le haya bendecido y le haya ayudado.